continuando con esta serie de mensajes sobre los personajes de la tribulación. El mensaje de hoy lo hemos titulado Los demonios que atacan. Estos son los personajes que nos ocupan en este sermón. Estamos analizando distintos personajes que jugarán un papel destacado durante los 7 años de tribulación. Los que hemos leído el libro de Apocalipsis podemos testificar de cómo Dios descorre el velo del futuro y nos permite mirar hacia lo que ha de venir, especialmente lo que la Biblia llama la tribulación, un periodo de juicio de Dios sobre el mundo, un periodo que incluye el derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo rebelde. La tribulación es la ira del Cordero y del que está sentado en el trono, como dice la Biblia. No es la ira del diablo, que también aparece, no es la ira del anticristo, que también aparece, es la ira de Dios. Por eso, creyendo soteriológicamente lo que dice la Biblia, que Dios no nos ha puesto para ira, creemos que Dios vendrá antes por su iglesia en el arrebatamiento, buscando a todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Luego se iniciará un periodo de juicio que se irá intensificando una y otra vez. Sé que leer estos capítulos del 6 al 19 llenan a los seres humanos de temor, y algunos sin el discernimiento espiritual pueden sentirse heridos en su sensibilidad de que Dios sea tan duro con la humanidad. Miren, aún durante este periodo de juicio, que está representado en el libro de Apocalipsis por el juicio de los sellos, por el juicio de las trompetas y por los juicios de las copas, estamos mirando una manifestación de la misericordia de Dios, porque aún en esos días oscuros y terribles, Dios todavía estará llamando al hombre al arrepentimiento y a volverse a su Hijo Jesucristo. Pero una y otra vez, aún viendo todas estas calamidades, leemos con dolor en este libro que y no se arrepentirán, una y otra vez. Aunque muchos se volverán a Dios, una gran mayoría seguirá en su rebeldía. En ese día futuro, en ese periodo futuro, Dios lanzará otro ataque contra el género humano. Recuerden que es el Señor el que abre los 7 sellos. Recuerden que el 7º sello contiene el juicio de las 7 trompetas. Recuerden que la 7ª trompeta contiene el juicio de las 7 copas. Y esto irá en aumento en proporciones cada vez mayores. El ataque que nos ocupa especialmente hoy vendrá al sonar la 5ª trompeta, durante el tiempo de juicio de Dios en lo que se conoce como la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 14, dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ese fue el sombrío mensaje que dio un ángel, como dice Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Un ángel que volaba por en medio del cielo. Dice, y que proclamaba a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Los que moran en la tierra. Esto es un término técnico que aparece en Apocalipsis y que se emplea una y otra vez para referirse a las personas no convertidas. Aparece en el capítulo 6, verso 10, cuando dice:
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En Apocalipsis capítulo 11, verso 10, dice la palabra del Señor: y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos, y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Repito, esta frase se refiere específicamente a las personas que permanecerán en la tierra en aquellos días en un estado de rebeldía contra Dios. Las trompetas de Apocalipsis también anuncian juicios. Tienen mayor intensidad que los sellos, pero no son tan destructivas como los juicios finales de las copas. Repito, los sellos, las trompetas y las copas describen escenarios que ocurrirán en una intensidad cada vez mayor. Y el juicio de las trompetas ocurrirán durante los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación, lo que se ha llamado la gran tribulación. Cada uno de los juicios de las primeras 4 trompetas afectarán el universo físico de alguna manera. Pero cuando llegamos al sonar de la quinta, el centro de atención se moverá del reino de lo físico al reino espiritual. Recuerden, estos son juicios de Dios. Dios está llamando al corazón del hombre rebelde para que en medio de los golpes que Dios está dando sobre este mundo, se vuelvan a Él. Llegará un momento en que Dios permitirá a seres espirituales que hasta aquí hemos conocido, y en aquellos días serán igual, ¿no?, como demonios, que física y espiritualmente golpeen de una manera increíble al incrédulo. Este efecto va a durar un periodo de 5 meses. 5 meses, como dice el verso 5, y le fue dado que no que los atormentasen, que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Luego en el verso 10 dice la palabra: tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Hermanos, quiero que entendamos algo. Cuando llegamos a este pasaje, estamos enfrentándonos con un pasaje altamente simbólico. Siguiendo la regla de interpretación gramática, histórica, literal, que dice: si el sentido literal tiene sentido, no le busques otro sentido. Si el sentido literal no tiene sentido, entonces apelamos al sentido simbólico. Que por cierto, el significado del simbolismo no es lo que mentes humanas especulando se les ocurra que es. En la Biblia vemos que el simbolismo espiritual se puede descubrir cuando seguimos esta regla, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que estoy diciendo es, cuando interpretamos la Biblia a la luz de la misma Biblia. Estos traumáticos acontecimientos asociados con esta quinta trompeta nos van a hablar de un ejército de demonios que golpearán al hombre incrédulo de una manera increíble. Quiero invitarles a que observemos este pasaje de Apocalipsis 9, del 1 al 12, donde vamos a ver 4 escenas que se nos revelan. Primero,
se liberan los demonios. Segundo, se desata el poder de los demonios. Tercero, el aspecto de estos demonios. Cuarto, el príncipe de estos demonios. Repito una y otra vez, la Biblia nos está hablando del juicio de Dios. Quiero que entiendan que lo que aquí vamos a leer no es un periodo en el que Dios perdió el control de la tierra. Dios dejó de ser soberano y Satanás y sus demonios estuvieron de fiesta. No. Todo lo que ocurre aquí ocurre bajo el control soberano de Dios. Satanás nunca ha podido ir más allá de lo que Dios le permite. Y en este periodo de juicio, aunque Satanás se convertirá en un instrumento de este juicio, él no hará lo que simplemente quiere hacer. Bueno, estará actuando según su naturaleza, pero estará obrando bajo el control de Dios. Primero, se liberan los demonios. Apocalipsis capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El quinto ángel toca su trompeta. ¿Qué ve Juan? Juan ve una estrella que cayó del cielo. Aunque emplea la palabra estrella, aquí no se está refiriendo. ¿Y por qué lo sabemos, pastor? Por el contexto. No se está refiriendo a un pedazo inanimado de materia celestial, sino a un ser angelical. ¿Por qué lo sabemos? En otras partes de la Biblia se le llaman estrellas. Por ejemplo, en Job capítulo 38, verso 7. El que diga que cayó del cielo a la tierra es una alusión a Satanás. ¿Quién es Satanás? Bueno, el jefe de todos los ángeles caídos. Es una persona, es un ser de naturaleza espiritual, pero es real. No es un símbolo del mal. Es un ser rebelde, orgulloso y mentiroso. Un ser tóxico a la verdad, pero un ser real. Una vez le preguntaron a un evangelista por qué sabía que el diablo era real y él decía, porque me las he tenido que ver con él. Bueno, el diablo es real. Hoy vemos sus huellas. En aquellos días futuros y oscuros se verán en mayor intensidad. Ya no estará la iglesia. El Espíritu no estará morando como hoy lo hace en la iglesia. No significa que el Espíritu se va a ir. Significa que quitará su poder restrictivo. O sea, dará permiso a las fuerzas del mal para que hagan cosas que hoy no pueden hacer. Y aún hoy, con este poder restrictivo, créanme, hay que estar viviendo en una burbuja para no darse cuenta de la maldad que anida el corazón humano. Satanás es el jefe de los ángeles caídos. Él cayó desde los cielos por su orgullo. Dios lo derribó en su soberbia. No lo voy a leerlo por cuestión de tiempo, pero los voy a mencionar. Usted anótelo y después examine los textos. En Isaías capítulo 14, verso del 12 al 15, se habla de la caída de Satanás. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 16, se vuelve a mencionar esta caída de Satanás. La caída de Satanás que se describe en el capítulo 9, verso 1, aquí es diferente a esta caída original. Aunque él y sus ángeles cayeron, como mencionamos en estos dos pasajes de Isaías y de Ezequiel, y fueron expulsados del cielo, no se le impidió
acceso a él. Satanás siguió teniendo acceso a la presencia de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia se refiere a él como el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice la Biblia: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Bueno, Job capítulo 1, verso 6, donde dice que vinieron los hijos de Dios a reunirse a una asamblea en el cielo, y allí estaba Satanás. Pero durante la tribulación, él y sus huestes demoníacas lucharán sin éxito contra Miguel y contra los santos ángeles. Como resultado de su derrota, el diablo y sus demonios terminarán lanzados a la tierra de manera permanente. ¿Por qué lo sabemos? La misma Biblia lo explica en Apocalipsis capítulo 12, en los versos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque sabemos que esta no es la rebelión original. Porque después, por la misma Biblia, sabemos que Satanás todavía continuó teniendo acceso al cielo como el acusador de los hermanos. Pero esta derrota será en el futuro, donde será definitivamente lanzado a la tierra, donde será confinado, donde será restringido, donde su teatro de operaciones será exclusivamente la tierra. Imagínenselo en esta situación. Imagínenselo además sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, acuérdense de los moradores de la tierra, la frase técnica que se refiere a los incrédulos, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él buscará poner en orden a todas sus huestes demoníacas. Sabe que se le acaba el tiempo. En su naturaleza rebelde sigue creyendo que puede vencer a Dios. Va a reunir sus demonios que ya están en la tierra, que ya estaban en la tierra. Va a reunir los que fueron lanzados a la tierra con él. Va a reunir además un grupo de ángeles demoníacos que estarán en lo que se llama el pozo del abismo. La Biblia indica en otros pasajes que hay un grupo de ángeles que están confinados actualmente en un lugar que se llama el abismo. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles, aquí está hablando de los demonios, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este grupo de ángeles que estarán confinados al pozo del abismo, a la luz de las Escrituras, tienen un nivel de maldad y vileza y perversidad aún mayor que todos los demás ángeles. No solo está este pasaje, en el libro de Judas, el libro de Judas es un solo capítulo. Allí encontramos estos versos, versos 6 y verso 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, el Satanás recibió la llave del abismo de su guardián. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 18, dice la palabra, Apocalipsis 1, 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo ya las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Satanás, con la llave del pozo del abismo, fíjense que no puede ser simplemente una estrella, porque una estrella no tiene sentido que se le dé una llave. Si el sentido literal no tiene sentido, entonces podemos interpretar simbólicamente. Se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué hizo Satanás? Abrió el pozo y liberó a sus presos. Yo quiero que por un momento usted se imagine cómo sería este mundo si alguien decidiera abrir todas las puertas o las puertas de todas las penitenciarías, de las peores penitenciarías de la tierra, liberando a los criminales más depravados y violentos del mundo, dándoles plena libertad para practicar sus infamias contra la humanidad. A la luz de esto que estamos leyendo, algo mucho peor que esto que hemos imaginado yace en espera en el futuro. Dice que cuando se abrió el abismo, subió del pozo como humo de un gran horno. Si analizamos el libro de Apocalipsis, cada vez que aparece la palabra humo, está asociado con juicio. Por ejemplo, en Apocalipsis 9, 17 y 18, Apocalipsis 14, verso 11, Apocalipsis 18, verso 9 y verso 18, Apocalipsis 19, 3, una y otra vez aparece la palabra humo. Y una y otra vez el humo está asociado con juicio. Pero esto no era un simple humo. Era un humo que estaba emanando del abismo. Y dice que este humo llevó a oscurecerse el sol y el aire por él. Este humo es un símbolo que lo describe contaminando el cielo. Simboliza la corrupción del infierno lanzando humo desde el abismo para contaminar el mundo. En otras palabras, algo terriblemente está por suceder. Algo muy relacionado con el mundo espiritual. Algo que golpeará directamente a aquellas personas que no tendrán el sello de Dios en su frente. Aquellos que la Biblia llaman los que moran en la tierra. Personas que estarán viviendo hasta ese momento una y otra vez de espaldas a Dios. Una y otra vez despreciando o ignorando todas esas manifestaciones sobrenaturales de juicios que estarán viendo con sus propios ojos. Bueno, no será más que un comportamiento típico de la naturaleza humana, porque hoy sucede exactamente lo mismo. La humanidad ve una y otra vez cosas que ocurren, que aunque no sepamos la motivación detrás de ella, porque no están registradas en la Biblia, aquí se dice claramente que detrás de todo esto está la mano de Dios, sabemos que Dios las está permitiendo para tratar de ganar la atención del corazón del hombre. Y lo que vemos
lo más que vemos es que muchas personas, cuando ocurre un golpe como este o como estos, en ese momento comienzan a buscar a Dios, acuden a las iglesias, comienzan a leer la Biblia, pero cuando el polvo comienza a sentarse después de la tormenta de arena, vuelven a sus vidas con una total indiferencia. Este será un periodo en el que podemos decir que un anticipo mismo del infierno se manifestará en la tierra. En segundo lugar, se desatará el poder de los demonios. Apocalipsis capítulo 9, versos del 3 al 6. Y dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la tierra, ni a la cosa verde, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los atormentasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. De esas inmensas nubes de humo que oscurecen el cielo y causan pánico a los habitantes de la tierra, Juan ve otro nuevo terror. Recuerden que aquí Juan está intentando describir con palabras humanas lo que él está viendo. Por eso hay una expresión que aparece una y otra vez también en este pasaje, y es la expresión ¿cómo? Lo que Juan estaba mirando, se los diré de manera simple, eran perversos demonios que estaban tomando una forma visible semejante a las langostas. Bueno, para el cubano escuchar la palabra langosta no puede evitar asociarlo con un anhelo frustrado que teníamos en Cuba, comer langosta. No, pero la langosta es un insecto en la Biblia que desciende en enjambres tan espesos que pueden oscurecer el sol y devastar toda la vegetación. Se dice que en la década de los 50 un enjambre de langostas devoró todo lo que pudiera crecer en varios cientos de miles de kilómetros cuadrados en las planicies mismas de los Estados Unidos. Pero aquí estas langostas tampoco se refieren a simples insectos. Miren, estos insectos comen grano, comen hojas, comen tallos, y lo hacen de una manera tan voraz que no paran hasta que llegan a la tierra misma. ¿Por qué sabemos que no eran langostas comunes? Volvemos al contexto. No podemos sacar del contexto en que se están presentando. No describe a simples langostas, sino a demonios que van a traer destrucción. Describirlos en forma de langosta nos está dando el detalle que serán innumerables, que tendrán una enorme capacidad destructiva. El hecho de que 3 veces en el pasaje que nos ocupa, en el verso 3, en el verso 5 y en el verso 10, nos dice que tendrán poder para infligir dolor y que se compare con los escorpiones, no son simples langostas. Primero, porque estos insectos, yo en estos días encontré uno, y le digo que encontré una porque es lo más parecido a una langosta. Son algunos insectos que parecen escarabajos. Yo no sé si usted los ha visto, en esta época abundan. Yo me he relacionado mucho con ellos porque he atrapado algunos y los he puesto en un pomo plástico para que el niño que mi lado cuida, Ney, juegue con ellos. Bueno, esta semana, delante de él, cometí el homicidio de uno de ellos. Él se me quedó mirando así.
Le dije, mira, los estoy matando porque estos insectos son malos. Luego le hizo el cuento a Milady y le dijo, Tato mató un insecto malo. Si usted busca langosta en internet, son muy parecidas a estos insectos. Ellos no tienen ese aguijón, no son, el aguijón que tienen no es como escorpiones. Las langostas no tienen esa cola punzante de los escorpiones. Los escorpiones son una especie de arácnido que habita en las regiones cálidas y secas y tienen una cola erecta que termina en un aguijón venenoso. Que nunca te lleguen a picar. Hay algunas especies de estos escorpiones que provocan muchísimo dolor, un dolor muy intenso y agudo. Y te inyectan veneno. Y cerca de 2 docenas de especies son capaces hasta de matar a los seres humanos. Por ejemplo, los síntomas de una picada de estas especies mortales puede llegar a provocar convulsiones y parálisis. En realidad se asemeja mucho a aquellas manifestaciones que describe la Biblia, por ejemplo, en Marcos 9, 20 y 26, cuando había individuos o aparecen individuos poseídos por demonios. Ahora, combinando toda esta descripción de los demonios a las langostas y a los escorpiones, se está describiendo una invasión mortal, no de simplemente insectos. Van a provocar un gran dolor, pero será mucho más terrible que la picada de un escorpión. Este juicio de Dios va a poner a los demonios en contacto directo con las personas no arrepentidas. Hoy vemos que los demonios también existen, siguen atormentando a los seres humanos. Aunque no sea tan común la posesión demoníaca como en los tiempos de Jesús, los demonios siguen siendo seres reales. Hoy el diablo mantiene a mucha gente esclava del pecado, ciegos, endurecidos por medio de la obra de los demonios. Pero en aquellos días futuros, Dios va a quitar esa restricción. Y a los demonios que siempre han anhelado dañar a los seres humanos, como su guía, como el guía de quien Jesús habló, refiriéndose a él, que ha venido para matar y destruir, Satanás mismo. Imagínense un tiempo en el que estarán en contacto directo con las personas incrédulas. Y si no se arrepienten, estarán con ellos por toda la eternidad en el infierno final que la Biblia llama lago de fuego. Aquí quiero hacer una pausa y hablarte a ti que todavía no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. A ti que hasta ahora has estado ignorando lo que Jesús hizo por ti en la cruz. A ti que hasta ahora has estado viviendo indiferente al Dios que te amó, aún siendo tu enemigo, y fue capaz de enviar a su propio Hijo a pagar por tus pecados. Quiero que pienses en esto. Esto es un asunto muy serio. Quizás lo que estoy hablando hasta aquí te parezca, ese pastor está delirando. ¿Qué se habrá fumado? Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y puede que te parezca algo de una película de terror, pero es real. Esto va a pasar. Tan real como que hay un infierno. Tan real como que cuando una persona muere sin Jesucristo, va a ese lugar de condenación por una eternidad. Y lo que la Biblia dice acerca del infierno es para pensar. Primero, el que habla tanto del infierno en la Biblia, el que más habló fue Jesucristo. Es más, llegó a hablar más del infierno
que del cielo. No lo presentó como un estado, lo presentó como un lugar. Y lo presentó como un lugar de tormento por la eternidad. El infierno es real. El cielo es real, pero el infierno es real. Si no me quieres creer a mí, créele a Jesús. Lee lo que Él dijo en los evangelios. Son palabras que si tienes una Biblia de esas en que aparecen las palabras de Cristo en rojo, ahí verás que Él mismo, de manera directa, habla sobre este tema. Es para pensar. Tal vez hasta ahora has estado eludiendo la idea y dices, no me preocupa cuando me muera. No me preocupa lo que hay más allá, todo se acaba. Bueno, vamos a pensar que pueda suceder. Pero también piensa que lo que la Biblia dice y dijo Jesús es real. Y si es real, vas a estar en un gran problema. Esa fue la conclusión que llegó el hermano Cecilio cuando escuchó algunos sermones hablando del Apocalipsis y de todas estas cosas. Yo me acuerdo que él dijo eso. Si eso que está diciendo el pastor y que dice la Biblia es real, yo estoy en un gran problema. Sí estás en un gran problema, hermano. Amigo que todavía no tienes a Cristo. Piénsalo. Si todavía no tienes a Cristo como tu Salvador, si no te arrepientes con seres como estos que hasta aquí he estado describiendo, vas a compartir toda tu eternidad en el infierno. Y valga la redundancia de decir toda, porque eso no tendrá fin. No se trata solo que estarás con personas, las personas que estuvieron entre nosotros y en su incredulidad cometieron hechos abominables, asesinos en serie, violadores de niños, terroristas que acabaron con multitudes. Aparte de esas desagradables compañías, estarás junto al diablo y sus ángeles. ¿Esto es serio? Más serio de lo que creemos. Por eso yo no puedo entender cómo las personas viven en este mundo de espaldas a Dios. Yo no podría. Yo les digo que a mí lo que me permite poner mi cabeza en la almohada todas las noches y descansar tranquilo es Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás tú en Cristo Jesús? Yo para creer en Dios no necesito ir a la iglesia. La misma cantaleta. Es verdad. Pero necesitas creer de verdad. ¿Sabes por qué? Porque cuando creas de verdad, la iglesia no se te va a convertir en una carga. Tú la vas a buscar por necesidad. La Biblia dice que no es a tu manera. Jesús dijo, crean en Dios, crean también en mí. No van a poder ir al Padre si no es por mí. Ahora estas criaturas perversas serán la compañía de los incrédulos por toda la eternidad. En aquellos días futuros el Señor pondrá limitaciones a sus ataques. Se les mandó, probablemente por Dios, quien dio al ángel la llave del pozo del abismo, en Apocalipsis 9:1, y quien controla todo para su propósito, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Esto es una prueba más de que no eran insectos, ya que las verdaderas langostas devoran las plantas. El blanco no será la vegetación, el blanco serán los hombres. No todos, sino aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes serán los que tienen el sello de Dios? Apocalipsis 7, 3 y 4 y Apocalipsis 14, verso 1 dice que serán los 144,000 evangelistas judíos. También en Apocalipsis 22, 4 habla de una multitud de redimidos, personas que se salvarán en aquellos días. El sello de Dios indica pertenencia, como lo indica hoy
Tener el sello de Dios es tener su espíritu, es ser salvo, es ser de Cristo, es estar en Cristo. Y si estoy en Cristo, el diablo no podrá hacerme realmente daño, porque el mayor daño es arrastrarme al infierno. Los demonios incluso están limitados en lo que pueden hacer a los inconversos. Aunque Satanás tiene el poder de la muerte, Hebreos 2:14, su ejercicio está sujeto a la voluntad soberana de Dios. No puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y aquí se le permitió o se les impidió que los matasen. Serán atormentados 5 meses de oportunidades en medio del dolor. 5 meses en los que no podrán morir, lo dice. Dios estará llamándole al arrepentimiento, a volverse al evangelio. Serán atormentados 5 meses. 5 meses de sufrimiento espiritual y físico. Ellos escucharán durante estos 5 meses el mensaje, porque los 144,000 estarán aún predicando. Estarán predicando los 2 testigos, estarán predicando los convertidos. Una oportunidad más para arrepentirse, pero increíblemente. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis capítulo 16, verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron. Uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, de la misma manera que hoy la humanidad ve el daño del pecado en sus vidas y en la vida de otro, ve maldad de una manera intensa. Hermano, cada vez la maldad se expresa de una manera más intensa. Desde una jovencita que asesinan salvajemente en un metro, hasta un oficial de la ley y el orden que es acribillado 24 balazos, 2 magazines completos, simplemente porque un tipo dijo, tengo ganas de matar hoy. Terminó el primero y puso el segundo. Ya no es que le doy un tiro y lo mato. No. Tengo que darle 24. ¿Todavía lo dudas? Pastor, pero sí, es verdad, la maldad está ahí. Sí, está ahí. El diablo es real, los demonios son reales, pero pastor y Dios, hay una diferencia. El Dios que yo conozco por la Biblia, que es soberano y cuando Él dice, aquí me manifiesto, generalmente espera que el hombre se vuelva a Él con un corazón quebrantado y lo busque, no porque nació de Él buscarlo, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, sino porque el Dios eterno lo estuvo buscando antes. ¿Cómo es posible que aún viendo tantas cosas, y esto no va a parar, porque si yo leo correctamente la Biblia, no hay tal cosa como una era dorada antes que Cristo venga. Esos son aquellos que creen que ya estamos en el milenio. Sí, ya estamos en el milenio. ¿De verdad? ¿Tú crees que el diablo esté atado? Ah, no, pero Cristo lo ató en la cruz. El diablo quedó sentenciado en la cruz, pero todavía sigue fastidiando. ¿Es que acaso no has leído lo que dice que anda como león rugiente? Buscando a quien devorar.
Increíblemente la gente permanecerá en una incredulidad asombrosa. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo intento imaginarme esto. Una tierra completamente devastada, desolada por terremotos, fuegos, volcanes, el mar lleno de cuerpos putrefactos, de criaturas muertas. La mayor parte del suministro de agua potable se va a convertir en amargo veneno. La atmósfera contaminada con gases y lluvias de desechos celestiales. Entonces llega lo peor. Bueno, hay ciertos países que están viviendo, usted los ve y usted dice, pero ¿cómo? Uno piensa, y a este país, a esta tierra pobrecita, que están, estas personas que están sufriendo tanto, uno parece y dice, ya no puede haber más sufrimiento, y viene otro. Bueno, ya ustedes saben de un lugar muy familiar, de Cuba, ¿verdad? Imagínense el mundo recibiendo todos estos golpes y aún más el sueño que les vendió el anticristo por medio de una mentira. Vamos a convertir la tierra en un paraíso. Se va a convertir en una terrible pesadilla. No verán ese paraíso por ninguna parte. No sin Dios. No con el diablo. No con el pecado. Todos los intentos en medio de tanta agonía por los demonios y por el juicio que Dios permitirá, todos los intentos de quitarse la vida, ya sea por disparos, venenos, ahogamiento, saltando de edificios, fracasarán. ¿Por qué pasará esto? Bueno, yo lo único que puedo imaginar, aunque la Biblia no lo dice, es que será además una prueba de la misericordia de Dios, dejándole vida para que se arrepientan. Porque la peor tragedia no será la que están viviendo allí. La peor tragedia es la que van a vivir. La peor tragedia es morirse sin Cristo. No importa lo terrible que sea el escenario humano, esto no es nada comparado con una eternidad sin Dios. El aspecto de los demonios, versos del 7 hasta el 10, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Verso 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Hermano, esto es una descripción que no encaja con un sentido literal de ninguna manera. Todo es simbólico. Todo es simbólico del poder destructivo de los demonios. No me voy a meter ahora en los detalles por falta de tiempo, pero voy a tratar de resumírselo de esa manera. Será un ejército destructivo que se lanzará sin piedad conforme a su propia naturaleza sobre los seres humanos. Esos mismos demonios que sirven hoy a Satanás colocando malos pensamientos en los seres humanos. Hoy me maravilla que muchos de estos personajes que cometen tantas cosas abominables, al final, o sea, lo primero que hacen después que son arrestados, ¿saben qué? Oí voces. Hoy todo el mundo está loco. Hoy todo el mundo es esquizofrénico. ¿De verdad? Yo sé que la esquizofrenia es una enfermedad real. Pero hoy todo el mundo le echa la culpa a eso. Hoy todo el mundo le echa la culpa a los demonios, al diablo. Pero hay una verdad que el hombre no puede evadir. Siempre la decisión es tuya. ¿Y saben por qué? Porque Dios te hace responsable. Ah, no, yo oí una voz que me dijo, dispárale al policía. Bueno, vas a ir a la cárcel de por vida si no te dan sentencia de muerte, porque nadie te obligó a oír esa voz. Pero los abogados, algunos abogados que han perdido su vergüenza, siempre buscan un resquicio en la ley para cubrir al perverso.
El diablo está ahí, haciendo mal, destruyendo. Él sabe que va al infierno. No lo quiere creer, pero lo sabe. Y quiere llevarse con él a la mayor cantidad de personas. La Biblia habla de que este ejército tiene un príncipe. Verso 11 y verso 12. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el primer ay pasó, y he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Algunos dicen que puede ser Satanás. Puede ser, no lo sabemos. Pero es curioso que la Biblia habla de Satanás y dice que su dominio es en los lugares celestiales, Efesios 6:12. Príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. A él no se le asocia con el abismo hasta que lo lancen allí. ¿Cuándo va a ocurrir? Apocalipsis 20, del 1 al 3. Es probable que sea un demonio de alto rango de Satanás. Aquí se le llama Apolión, en hebreo Abadón y en griego Apolión. Ambas palabras significan un ser destructor. Ya sea el diablo o no, va a expresar la naturaleza del mal. Luego de describir el primer ay, en Apocalipsis 8:13, el juicio de la quinta trompeta, Juan advierte que la ira de Dios no ha recorrido su camino. Si usted ha leído esto y ha reflexionado en lo que dice, se siente realmente en shock. Si estas palabras cobran vida para usted. Pero lo más increíble es que todavía no ha terminado. Dice, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. 2 ayes, el juicio de la sexta y la séptima trompeta. Y esa séptima trompeta va a incluir todos los juicios de las copas que vendrán. Y después de esto habrá solo un breve suspiro de alivio antes que sigan otros juicios más horribles sobre aquellos que Romanos describe en el capítulo 1, verso 18, detienen con injusticia la verdad. Hoy los hay y en aquellos días lo harán. De verdad, yo no me concibo viviendo esto, pero si lograra concebirme, creo que no podría evitar imaginarme reaccionando desesperadamente, cayendo de rodillas y diciendo, Señor, Dios, perdóname, sálvame. Por favor, Señor, sálvame, ayúdame. No cabe en mi mente cómo hoy la gente puede seguir viviendo sin Dios. El mundo se está despedazando ante nuestros ojos. Yo siento que es incómodo para la gente oír esto. Y siento que mucha gente a veces vienen aquí y me escuchan decir, esto no va a mejorar. Y puede que digan, ese pastor es negativo, pesimista. No soy yo. Es que mientras más leo la Biblia, más me percato de que el futuro, desde la perspectiva humana, no será para nada bueno. Dios va a llevar al hombre al límite para que este hombre se vuelva a Él. Y aún así le dirán, no te metas en mi vida. Yo quiero ser mi propio Dios. No necesito tu sacrificio. No necesito tu pago en la cruz. Aléjate de mí. Dios te dirá, muy bien. Tú escogiste tu propio camino. Enfrentarás las consecuencias. Es entonces cuando el infierno cobra sentido. Y cuando cobra sentido, como lo describe la Biblia, un lugar de condenación eterno. Aunque la mente humana no quiera aceptarlo, pero como un Dios de amor va a condenar a una persona toda una eternidad en el infierno. Es que no han entendido el Evangelio, porque cuando uno entiende el Evangelio
y no solo entiende que el pecado es muerte, destrucción, sino además entiende contra quién se ha cometido ese pecado, entonces el infierno comienza a cobrar sentido. Como yo les contaba, si alguien me ve matando ese grillo, gracias a Dios nadie me vio, solo el niño. Pasa por al lado y no le va a hacer caso. Pero si alguien me ve matando un perrito, y más en este país, donde los perros ya casi que están al nivel de los seres humanos, ahí llaman al 911 y probablemente voy preso. Pero si alguien pasa y me ve haciendo daño a ese niño que estaba conmigo, peor todavía. ¿Por qué? Porque el delito aumenta en culpabilidad cuando tú lo consideras contra quién lo estás cometiendo. Y el pecado es ante todo una ofensa contra el Dios Santo. El pecado es el intento humano de escupir en el rostro de Dios y de decirle: no me interesa lo que hiciste, no me interesa lo que Cristo padeció. Hoy me maravilla cuántos creyentes salen al mundo con tanta hipocresía, y digo hipocresía porque quieren mostrar al mundo un Dios que solamente es amor. Sí, Dios es amor, es cierto, no me cabe la menor duda. Por eso estoy aquí, pero no es solo amor, es santo, es justo. Pero algunos de sus supuestos mensajeros van al mundo y solo hablan: Dios los ama a todos. No importa cómo tú vivas. Amor sin verdad. Puro merengue. Puro almíbar. El otro extremo, verdad sin amor, es brutalidad. Sí, porque los seres humanos somos, como dijo una vez Martín Lutero, dijo que los seres humanos somos como un borracho que intenta montarse en un caballo. El borracho se monta en un caballo y se caerá a un lado. Luego se volverá a montar en el caballo y se caerá al otro. Y dice que el diablo es un experto en los extremos. No le importa a qué extremos nos vayamos, siempre que no nos mantengamos en la silla del caballo. Y así somos nosotros. Hay que hablar la verdad en amor, pero hay que decirla. Hay que decir que el pecado ofende a Dios. Hay que aceptar que a veces somos tan políticamente correctos que hay que cuidar tanto las palabras, porque no podemos ofender a los incrédulos. No podemos, porque ese no es el evangelio. De verdad, yo quiero que tú te pongas a pensar los siglos y siglos que tiene esta tierra y que el hombre ha estado viviendo ofendiendo a Dios. Que todos los días me pregunto: ¿cómo es posible que todavía existamos? ¿Cómo es posible que Dios sea tan misericordioso que todavía estemos vivos? Por su gracia. No es que vamos a atacar a las personas, no es que le vamos a ofender, pero si la verdad que Dios nos ha mandado a proclamar ofende, que ofenda, hermanos. El hombre incrédulo se va a ofender aunque usted muestre tremendo amor al decirle lo que dice la Biblia. Les va a ofender porque cuando la luz se enfoca sobre la oscuridad de un alma, lo que el hombre ve no le gusta. Y entonces intentan apagar la luz. Esto que acabé de leer va a ocurrir. Mi pregunta para ti es: ¿estás preparado? Y si esto no ocurre en tu vida, porque Dios todavía no ha llegado, un día te vas a morir y un día te vas a enfrentar con la eternidad. ¿Con quién? ¿Y dónde? Es la pregunta. Es momento para que dejes de pensar en las excusas que hasta ahora has usado. Es momento para que vengas a Dios y le pidas perdón por tus pecados.
y recibas a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Habla con Dios ahora. Sé totalmente honesto y dile gracias porque todavía me sigues buscando. El hecho de que estés aquí hoy, en esta tarde, no es casualidad. Dios te trajo. Y con esto te está dando una oportunidad más para que vayas a Él. Y le digas, Señor, perdóname, soy un pecador, mis pecados te ofenden, mis pecados llevaron a Cristo a la cruz. Por mí murió, Señor, perdóname. Sálvame, Señor, transforma mi corazón. Ahora entiendo por qué hay un infierno. Ahora entiendo que cada segundo que vivo en esta tierra es una oportunidad que me estás dando. Perdóname. Me arrepiento. Haz esta oración. Un día llegará la muerte. Y te aseguro con toda sinceridad que te vas a encontrar con Dios. Pero ¿sabes qué? Ese día ya no habrá oportunidad. Porque ya Dios lo ha hecho todo. El momento para arrepentirte y recibir a Cristo es ahora. Hazlo. No te vayas de este lugar sin hacerlo. Porque si te vas de aquí y ese débil hilo que te separa de la eternidad se rompe, todo se habrá acabado. Que el Señor nos bendiga.